Listo, entonces, como título podemos colocar combinatoria. Combinatoria. ¿A qué les suena esa palabra? Combinatoria. Si ustedes ven esa palabra, ¿qué creen? ¿A qué se refiere? ¿Que se combina algo? ¿Cierto? Combinar cosas. ¿Qué es combinar algo? Que se juntan o Mezclar. se... Mezclar. Esa es. Exacto. Entonces, cuando hablamos de combinatoria, la idea, o sea, lo que se nos viene a la cabeza es que acá lo que vamos a analizar son formas de mezclar elementos, ¿sí? Algo importantísimo es que estos elementos que nosotros vamos a mezclar, pues, o a combinar, o a configurar, o a organizar, como son diferentes sinónimos que nos dan como una idea de qué es eso, deben tener una característica en específico. ¿Sí? Nosotros combinamos según un criterio, de pronto combinamos cosas para hacer grupos de trabajo o combinamos cosas para de pronto jerarquizar, saber de ponernos tareas, ¿cierto? De pronto que necesitamos, yo qué sé, los personeros y también el comité del personero, de la personera, entonces debemos hacer combinaciones y configuraciones, ¿no? Debemos tener un criterio para poderlos combinar, entonces yo quiero organizar, yo qué sé, tengo un montón de ropa y quiero combinarla según su color, ¿sí? O sí, según cómo las tonalidades se acomoden, por ejemplo. Siempre tenemos un criterio para combinar, para mezclar. Entonces, ahora, aparte de eso, vamos a ver cómo realmente calcular cuántas posibles combinaciones hay en diferentes elementos, ¿sí? Lo que les comentaba la vez pasada un poco respecto a lo del número factorial. Cuando veíamos lo del número factorial, que era como esa forma en la cual se pueden combinar una cantidad de elementos, pues entendemos que esto ha sido necesario para poder plantear sistemas inteligentes. Por ejemplo, lo de inteligencia artificial, el mismo Internet funciona con esta lógica, porque el Internet debe tratar de predecir tus comportamientos para así poderte darte una mayor solución, igual que la inteligencia artificial. Entonces, se utiliza la lógica combinatoria para saber todas las posibles formas que hay de decisiones, algo muy parecido con la probabilidad, como todos los fenómenos posibles existentes, y con eso pues saber de qué todas las posibles maneras en las que eso se pudiera configurar y así tener en cuenta todo, ¿sí? Porque digamos cuando yo estoy programando algo, si yo quiero programar, yo qué sé, pensemos en un videojuego necesita conocer este tipo de lógicas porque digamos, si ustedes tienen un videojuego de estos de mundo libre, en donde ustedes pueden andar por ahí, pues quien está programando eso debe contar con todas las posibles configuraciones que ustedes van a tener en ese videojuego. Que si esta persona se va a ir allá, que si esta persona viene acá, que si esta persona va a seleccionar esto, se va a parar sobre esto, va a seguir derecho, va a voltear por allá. Todo debe tener una opción. Si esto voltea por allá, ¿qué pasa? Si esta persona pasa por encima del agua, ¿qué debería pasar? ¿Qué pasa cuando estos videojuegos quedan programados con errores de combinaciones? Para las personas que juegan videojuegos. ¿Qué pasa cuando no se tienen en cuenta todas las posibles configuraciones del mapa? Se buguea. Se buguea, ¿cierto? Aparece ese famoso concepto del bug. No sé si les ha pasado, por ejemplo, a veces, hay juegos en donde, digamos, hay agua, pero entonces cuando el personaje anda sobre el agua, camina sobre el agua o simplemente lo traspasa el agua así de la forma más extraña o simplemente muere, ¿cierto? Que estas son cosas como que uno dice, son como bugs. Entonces, en realidad estos bugs es porque en el momento de programarlo no se tuvo en cuenta que esa era otra posible configuración, que alguien podría ir, que el muñeco podría ir al agua y que tenía que haber respuesta para eso. Sí, o que a veces no sé si les ha pasado como que ustedes van hacia un matorral o hacia algo y los atraviesa, los traspasa o se quedan por allá en un limbo. Todos estos bugs en programación son gracias a esto. O sea, lo que manejan es esta lógica de combinaciones, saber cuántas posibles situaciones pueden suceder, cuántos movimientos voy a tener. Entonces, es de ahí, digamos que lo que nosotros vamos a trabajar va a ser un poco más simple, los ejemplos van a ser más simples, pero cuando elevamos esto, cuando llevamos esto a términos aplicativos más grandes en la tecnología, nos encontramos con que básicamente esta es la lógica que se utiliza para programar cosas como videojuegos o programas o inteligencia artificial,
el hecho de que una puerta se abra con el hecho de simplemente sentir mi presencia. Todo esto es gracias a los análisis combinatorios. ¿Listo? Las posibles configuraciones que pueden haber de cualquier suceso. Les voy a dictar una definición formal. Esto es una definición, pues la definición que ustedes podrán encontrar. Se les voy a ir dictando, también la voy escribiendo, ¿listo? Para que la noten. Entonces dice, la combinatoria, bueno, nos sirve para, estudia los métodos. Estudia los métodos. ¿Listo? Samuel, ¿estás tomando apuntes? Todos y todas, tomen los apuntes. Sí, señora. Ah, listo. Estudia los métodos para contar. Estudia los métodos para contar las distintas configuraciones ¿listo? Las distintas configuraciones de los elementos de un conjunto que cumplan ciertos criterios. Que cumplan ciertos criterios. Esto es la definición formal de los ejercicios de combinatoria. Lo que busca y establece la combinatoria es un método para poder contar cuántas diferentes configuraciones hay de organización de elementos de un conjunto cualquiera. ¿Sí? Un conjunto cualquiera, un conjunto de ropa, un conjunto de colores, un conjunto de personas, un conjunto de cualquier elemento. Obviamente siempre cuando armamos conjuntos, recuerdan ustedes cuando veían conjuntos, lo importante es que lo que yo agrupo tenga un criterio en específico. ¿Qué quiere decir un criterio? Que cumplan algo en común, ¿sí? Ya sea lo que les digo, elementos de ropa, o elementos de un color específico, elementos de una utilidad en específico, yo que sé, digamos, herramientas, ¿sí? Que cumplen una utilidad en específico, pero debe haber esto, como un criterio que se cumpla para el conjunto, ¿sí? Que todos los elementos que están en ese conjunto pues tengan ese mismo criterio. ¿Listo? Hay dos elementos en especial, hay dos elementos que tienen la combinatoria, que pues es importante revisarlos. El primer elemento es la población. Sí, estos elementos son los que debemos tener en cuenta siempre que vayamos a hacer un estudio de combinatoria, entonces tener en cuenta que estos elementos pues van a ser los que voy a tener que estudiar para poder calcular las formas de configuración. Entonces, tenemos la población. Bueno, la población va a ser el conjunto de elementos, que estamos estudiando, o sea, todos en total. ¿Sí? Todos los elementos que necesitamos organizar. ¿Sí? Si estamos hablando de prendas de ropa, entonces, ¿cuántas prendas en total tenemos? Eso va a ser toda la población, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a combinar, toda la cantidad de elementos. ¿Listo? Esta se simboliza con la letra M. ¿Listo? La letra M nos va a simbolizar población. ¿Listo? La población que vamos a combinar. Entonces, ya saben, la población va a ser el conjunto total de todos los elementos que tenemos. La segunda parte, bueno, digamos que la segunda magnitud en este caso, porque pues ya saben que todos estos elementos deben tener sus magnitudes, o sea, lo que podamos medir, lo que podamos poner en términos de números. La siguiente magnitud va a ser la muestra. ¿Listo? La muestra va a ser un subconjunto de la población.
¿Listo? Subconjunto de la población, esto lo vamos a definir como N, ¿y qué quiere decir que sea un subconjunto? Un subconjunto es un conjunto que está dentro de otro conjunto. Por ejemplo, mi población pueden ser camisetas, ¿sí? O sea, ese es el conjunto universal, van a ser camisetas. Y una muestra, por ejemplo, listo, yo tengo mi conjunto de camisetas perfecto, pero voy a sacar una muestra. Esta muestra es un subconjunto de ese gran conjunto, o sea, podría ser la muestra camisetas amarillas, por ejemplo. Entonces, si ven, primero tenemos una población en general, una población global que van a ser camisetas, pero vamos a tener también una muestra, o sea, un subconjunto que van a ser camisetas amarillas. Entonces, es un conjunto que está dentro de otro conjunto. Entonces, pensemos, a ver, yo le pregunto por ahí a Simón García. Simón, regálame un ejemplo de un conjunto universal, que sería una población, y un subconjunto de ese conjunto. O sea, la muestra de ese subconjunto. Un ejemplo que te ocurra. Por ejemplo, los perros y entre los perros la raza Golden. Exactamente. Un conjunto universal podrían ser perros, un subconjunto podría ser una raza en específico. Perfecto. Juan Esteban Ochoa. Juanito, dame otro ejemplo de una población que tenga un subconjunto que tú establezcas. Una ciudad. Listo, puede ser entonces el conjunto De un universal. país. El conjunto universal, ¿qué serían? ¿Las ciudades? Sí, las ciudades. Listo, ¿y cuál sería ese subconjunto que llamaríamos como muestra en este ejemplo? Pues vendría a ser una sola ciudad porque son Pero muchas. ¿cuál sería el criterio? Recuerda que el subconjunto es un conjunto de otros elementos, pero que están en ese gran conjunto, ¿no? El gran conjunto que se llama población van a ser las ciudades de Colombia. Y vamos a sacar Las de ahí un personas. subconjunto. ¿Cuál creerías que podría ser? ¿Cuál podría ser? Las personas. No. Uy, no sé. Dime, Jan. Las localidades. No, no, porque entonces ahí ya nos, o sea, nuestro conjunto son las ciudades. Podríamos, dime, Alejita. Como las ciudades más grandes. Exactamente. Entonces podríamos, si el conjunto universal son ciudades, un subconjunto podrían ser ciudades de tal tamaño, ciudades mayores o de una población mayor a 500.000 personas, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos ese gran conjunto así enorme de todas las ciudades y de ese mismo vamos a sacar un conjunto más pequeño que igual tenga esos elementos, pero con un criterio en específico. Entonces ya no tengo todas las ciudades, sino ciudades, por ejemplo, que sean de ese tipo. Entonces, digamos, mayores, más grandes, digamos, en área o de mayor población a tal número. Pensemos por ahí otro ejemplo. A ver, Chelsea, dame otro ejemplo de un conjunto universal que tenga un subconjunto. Como los humanos, y su conjunto es como una mujer o el hombre. ¿Listo? Entonces podríamos tener el conjunto universal de los humanos y una muestra de eso podría ser algún conjunto tipo por género, ¿no? Por género, aunque bueno, ahí la discusión empieza a ser un poco más amplia para poder clasificar esos conjuntos. De hecho, también la biología, para poder hablar de género o de sexo, se tiene que basar en estas cosas, como bueno, yo qué tanto puedo sacar subconjuntos, ¿no? ¿Qué tan pequeño puedo hacer mi subconjunto? Pero eso podría ser uno de los ejemplos, ¿no? También pensemos en otro, por ejemplo, yo qué sé, un subconjunto van a ser las frutas, ¿sí? Perdón, un conjunto universal, o sea, la población M van a ser una cantidad de frutas. Y la muestra, un subconjunto de ese conjunto universal podrían ser frutas verdes, por ejemplo, o frutas amarillas. Entonces ya veo cómo cojo un conjunto universal de muchas cosas y lo convierto en algo más centralizado. ¿Listo? Puedo generar más conjuntos adentro, ir clasificando mucho más. Y puedo así generar subconjuntos de lo que yo quiera. ¿Listo? Esto es
Acá lo importante de esta muestra, que es como ese subconjunto, es importante tener en cuenta que existen dos tipos de muestra. ¿Sí? Hay como dos tipos de clasificación. La primera es según su orden y la segunda es según su repetición. ¿Listo? Entonces, acá en orden, cuando nosotros establecemos una combinatoria, pues primero tenemos que establecer una población, que son todos nuestros elementos, luego una muestra, que son un subconjunto de esos elementos, por ejemplo, que si yo quiero hacer un equipo de fútbol, ¿sí? Pero tengo 30 personas, entonces mi población van a ser 30 personas, pero resulta que un equipo de fútbol solo puede tener 11, entonces la muestra, que es el subconjunto, van a ser de 11 personas, ¿sí? Porque, bueno, perfecto, yo puedo tener una población de 30 personas, pero las 30 personas no pueden ser un equipo de fútbol, tengo que armar equipos de fútbol de 11. Entonces, bueno, ¿cómo puedo armar esos subconjuntos de 11, no? Para poder saber cómo poder armarlos, cómo poder combinar esos elementos, necesito hacerme dos preguntas que se refieren a la muestra. La primera es, ¿importa el orden de cómo los organice? Entonces acá, ¿importa el orden? Digamos en el ejemplo del fútbol. ¿Será que si yo estoy armando un equipo, importa el orden en el que yo establezca los integrantes del equipo? O sea, digamos, importaría si primero digo Simón, Juan, Chelsea, así digo Chelsea, Juan, Simón, cuando estoy armando un equipo, ¿creen que importa el orden? No. No, ¿cierto? En ese ejemplo no importaría el orden. O sea, no es como que si llamo primero a uno que al otro, pues esto le va a dar algún tipo de, a no ser que ya uno lo establezca, como bueno, voy a llamar en orden de importancia, pero en un equipo de fútbol, por ejemplo, todos son iguales de importantes. Entonces, en ese orden de ideas, no importa en qué orden yo los organice. Ahí no hay lío. Lo importante es saber, pues saber quiénes pertenecen a ese conjunto. En este caso es el equipo de fútbol. Entonces no me importa en qué orden yo los acomodo. Ahora, las repeticiones. Algún elemento puede repetirse. En el ejemplo del equipo de fútbol, ¿será que algún elemento podría repetirse? ¿Qué dicen ustedes? Si yo estoy armando un equipo de fútbol, ¿algún elemento puede repetirse? No. No, ¿cierto? No puede ser que, por ejemplo, Chelsea esté en dos equipos a la vez o que esté dos veces en un equipo, ¿cierto? No se puede repetir. Si yo estoy armando un equipo, no podría decir Simón, Juan, Chelsea, Chelsea, ¿cierto? No podría ella estar dos veces. En este caso, pues decimos, no se puede repetir. Estas preguntas que yo me hago respecto al orden y respecto a la repetición, cuando establezco este subconjunto, eso nos va a dar como la orientación hacia qué tipo de ecuación voy a utilizar. Todavía no les he mostrado las ecuaciones que podemos utilizar. Hay una ecuación especial cuando tenemos o cuando importa el orden, y hay otra ecuación especial cuando importa, perdón, la repetición, y hay otra ecuación cuando no importa que se repita, ¿sí? A veces puede que se puedan repetir los elementos, ¿sí? Generalmente cuando hacemos ejercicios de agrupaciones de personas, ahí decimos que no se pueden repetir, pues porque las personas en sí mismas no pueden ser dos veces. Pero a veces hay elementos que sí pueden repetirse, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de prendas de ropa, bueno, de cualquier otro elemento que pueda estar dos veces, entonces ahí podríamos decir, listo, se puede repetir. En eso, en la respuesta a esa pregunta, vamos a saber qué ecuación usar. Todavía no vamos a ver las ecuaciones. Por el momento, la idea es que construyamos como los conceptos de una combinatoria. Entonces, ya saben, la combinatoria va a ser el método que me va a permitir saber cuántas formas hay de agrupar elementos. ¿Sí? Que deben tener un criterio, claro que sí. Esos elementos deben ser de algo en específico para generar las agrupaciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, duda, aclaración? Listo, chicos, chicas. ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo.
Yo. Listo, dale. Avisas.